Y continuamos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de Aventura Televisión. Hoy estamos conversando acerca de la educación vocal, la terapia del lenguaje y lo que es la educación de la voz, tanto hablada y cantada. Nos acompaña al respecto un especialista en la materia, el señor José García, quien nos estaba conversando en el segmento anterior acerca de la diferencia que existe entre lo que es la educación del lenguaje en la parte normal y que explicaba en ese momento que muchas veces inicia cuando hay la necesidad o la curiosidad de empezar clases de canto versus lo que es la terapia del lenguaje en casos de patología. José, en la parte anterior nos comentabas y nos dabas el ejemplo de un paciente, de un individuo en el cual tú le brindas los servicios terapéuticos con una enfermedad de base, y nos estabas comentando también de lo que era el protocolo de abordaje de este individuo. Decía entonces, y te dejaba esa pregunta en el aire, que esto va a depender obviamente del diagnóstico previo de lo que vayas tú a evidenciar, y de allí va a iniciar la terapéutica. Claro, totalmente. Antes de comenzar cualquier terapia, yo asisto y veo al paciente o al alumno, en tal caso, le hago una evaluación previa. ¿En qué consiste la evaluación? Bueno, lo coloco a hablar, le digo que me diga las vocales, que son las principales, ciertos fonemas de los que tienen complejidad a veces al momento de pronunciarlos, y en base a esa evaluación, y dependiendo de la patología que ella traiga, entonces es que se comienzan a colocar los ejercicios terapéuticos. De aquí podemos evidenciar también que existen patologías, enfermedades donde se caracterizan desde el punto de vista de la voz específicamente, es decir, tenemos gente que tiene más balbuceos, gente que tiene el gorgorismo, o sea, los ruidos guturales, y por ejemplo podemos ver individuos con síndrome de Down y hablan de modo distinto, y también la preocupación de estos padres, en el caso de esto, de que haya una mejor capacidad comunicacional, porque para nadie es un secreto, y sobre todo en países latinoamericanos, que la voz redunda y va por encima de otros sentidos. Quizás en otras culturas el tacto, la comunicación visual es superior, pero acá es lo que escuchamos. Sí, lo que escuchamos y bueno, incluso lo que vemos, porque no se puede descartar tampoco lo que es la expresión corporal. Recuerda que la expresión corporal a veces hablamos más con nuestras gestualidades que precisamente con la voz. O hacemos una gestualidad errada y lo que estamos diciendo no coordina y el mensaje llega distinto. En el caso de las patologías, como estábamos hablando, tocaste el tema del Down. Sí, tengo también un pacientico autista, él tiene 10 años ahorita, y el proceso ha ido evolucionando bastante bien. En el paciente autista el proceso es un poco más complejo, Sí. porque aquí vemos que la parte motora, la parte articular está indemne. Por lo general son niños que tienen todas sus funciones motoras están normales, lo único es un problema cognitivo de aislamiento, Claro. y quizás el no hablar es porque no quieren hablar. Exacto. Y también hay que tomar en cuenta lo que es el proceso cuando ellos están en el aprendizaje. A veces hablamos como hablan nuestros padres. Entonces a veces me ha tocado empezar a corregir a los padres para poder corregir a los niños. José, yo también estoy viendo, y esto es producto también de la globalización y en este mismo afán de los padres de trabajar, ¿no? Porque para nadie es un secreto que uno tiene que trabajar mucho más para obtener las cosas. Pero los niños se están criando solos. Es como una especie de privación social que anteriormente decía, los niños no aprenden a hablar porque no están en contacto con alguien que se comunique, pero ahorita están más en contacto con la televisión, con ciertos programas, con la misma computadora. Por lo menos yo lo digo, de familiares, hasta de mi propio hijo, son niños Discovery Kids, dando la publicidad al canal hermano, porque tienen cierta habla o cierta forma de hablar particular muy mexicanizada, Sí, que es porque lo están escuchando. Totalmente, es conducta aprendida, es la que te estoy diciendo. El niño mira a los padres hablar o respirar de una manera y obviamente lo va a hacer, lo va a repetir. En este caso, lo que estás diciendo de los canales, yo tengo alumnos niños que hablan casi español. Exacto. Con un acento español, y he tenido que empezar a corregirle eso porque al momento de cantar ya más latino, eso les afecta.
Que es ese acento ibérico, que es sí, diferente al acento castizo, ¿no? claro, sí, totalmente. Sobre todo en la dicción latina. Al pronunciar la E, la C, la Z, o sea, tienden a pronunciar la Z, la C como la Z. Entonces, es un proceso que bueno, es medio chistoso, pero no hay que tomarlo tan a la ligera tampoco. Exacto, porque a veces uno se puede mofar o burlar de lo que está escuchando, pero eso es lo que el niño está en su entorno, es lo que para él eso es habitual, por no hablar de normalidad y anormalidad. Claro. ¿Cómo sería entonces esa terapia típica, si podemos decirlo así? Aunque yo sé que cada paciente es un mundo individual. ¿Cómo tú lo comienzas a abordar? Bueno, después de la evaluación que le hago, porque a veces, dependiendo también, aquí sí vamos a caer en patologías o en ciertas alteraciones de la voz, para no hablar de patologías directamente, porque ya patología estaríamos hablando de algo neurológico. Implicar la enfermedad. Sí, exacto. Y vamos a hablar más a alteraciones de la voz, como es el caso del tartamudo. En el tartamudo normalmente tiene un origen más psicológico que físico, que biológico. Entonces, con él hay que tratarlo. Normalmente el terapista tiende como a familiarizarse con él, ¿no? Que él haga confianza y allí... Muchas veces dicen que eso está implicado, lo que es la autoconfianza del individuo, lo que es la baja autoestima, e incluso también qué tan bien o qué tan mal se lleva en su entorno familiar. Sí. ¿Qué hay de cierto entonces que al tartamudo, si lo ponemos a cantar, se escucha mejor que hablando? Totalmente, porque la voz cantada no tiene nada que ver con la voz hablada. Al regreso de la pausa me vas a hablar de ese proceso, que pareciera bastante interesante. No se aparten, amigos de Aventura Televisión, que esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Hoy estamos conversando acerca de la terapia del lenguaje y la educación de la voz, tanto cantada como hablada.